Y también en el contexto, Gabriel, que vos me imagino nos contarás brevemente luego del laboratorio, ¿no? Sí, tiene Bien, que ver con esto, sí. Tiene que ver con la reinauguración del laboratorio, un espacio que tiene muchos años aquí en la escuela, ¿sí? Que ha formado generaciones de profesionales, de científicos, de profesores de biología también y de química. Esta escuela secundaria tiene la orientación en ciencias naturales, antes se llamaba bachillerato biológico, también hubo bachillerato físico-químico, que después esa modalidad se cerró, siguió solamente el biológico. Así que hay una tradición aquí en la escuela de que el laboratorio sea un espacio de formación y tal vez últimamente ese espacio ha sido un poco abandonado por distintas cuestiones y por suerte el municipio ha escuchado al centro de estudiantes recientemente formado, que el centro de estudiantes tiene muchos integrantes del profesorado de biología y de química, muy, muy inquietos y muy entusiastas, y ellos pidieron a la municipalidad la reparación del laboratorio y la verdad que quedó de lujo. Después si podemos, mostramos algunas fotos después de la presentación. Y mañana es la inauguración con el intendente. Entonces quisimos hacer toda una serie de actividades que comienzan hoy con esta persona que es tan importante en la didáctica de las ciencias. Para nosotros es un honor que comparta esta actividad. Vamos a grabar tu charla, si nos permitís, Lidia, que quede como material de consulta para el profesorado. Y bueno, voy a darle la palabra a Gabriela Domínguez Nabone, que es profesora acá del instituto, recientemente incorporada, y también es formadora del CIE en Avellaneda, y fue discípula de Lidia, y fue quien nos habilitó el contacto, así que estamos también muy agradecidos con Gabriela y todo el profesorado de biología y química que está poniendo pilas a que haya más estudiantes y demás, y dar más calidad a este profesorado. Así que Bueno, adelante, Gaby. ok. La presento, perdón, la presento brevemente a Lidia, ¿sí? Que tiene una extensa y fructífera trayectoria. Ella es licenciada y doctora en química por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, investigadora en las áreas de química orgánica y enseñanza de las ciencias. En ambas áreas fue directora de proyectos de investigación y desarrollo, directora de tesistas, de grado, de posgrado, autora, coautora de un montón de publicaciones y hasta incluso tiene varias patentes en química medicinal, nacionales e internacionales, autora de varios libros, tanto indispensables para la enseñanza de la química orgánica, como el Galagowski de química orgánica, ahí para aprender todas las técnicas de separación, el primer librito. Y el de mapas mentales. Y después de enseñanza de la ciencia, como el de mapas mentales y varios otros. Bueno, en su trayectoria un montón de premios ha recibido, y otra cosa a mencionar, que fue presidenta de la División de Educación de la Asociación Química Argentina entre el 2005 y el 18. Hice una selección ahí, no sé si ya querés agregar algo más. Perfecto. Bueno, yo voy a estar acá cerrando cámara para que quedes vos. Le voy a pedir a los asistentes que, bueno, obviamente estén los micrófonos cerrados para que no haya ruidos que molesten. Todo lo que sean preguntas, que las vayan volcando en el chat, así cuando termina la exposición, las vamos leyendo, las va respondiendo Lidia. Así que bueno, yo también voy a cerrar cámara y micrófono, así, acá me tira todos. Así, ¿cómo se llama? Puede comenzar. Esperen un poquitito. Bien. Primero quiero agradecer la invitación de Gabriela y Gabriel, y por supuesto al profesor Gabriel Enrique Méndez, y decirles que para mí es un honor poder compartir estas cosas que en realidad algunas son de nuestras investigaciones y otras son cosas que me parten la cabeza en estos momentos y que quiero compartir con ustedes. Aunque la presentación sea un poco ecléctica, ya van a ver,
pero bueno, digo, no quiero dejar de este momento de conexión con ustedes que están en el aula y que son una audiencia muy diversa, para poder compartir estas angustias que tengo. Y el título, que es algunas reflexiones sobre desafíos en la formación de profesores de las ciencias naturales, en realidad son 3 aspectos que vamos a ver, pero que lo más importante es que darles a ustedes un permiso para repensar qué es ciencia, porque no podemos hablar de ciencia en la escuela si no tenemos claro qué es ciencia, y eso está cambiando. Entonces, bueno, desde ahí vamos a charlar. Sí, Gabriela me va a pasar las cosas porque no logramos que las pasara yo, así que yo voy a ir también leyendo un poco. Espero que se entienda lo que vamos a presentar. Como la ocasión es de reinaugurar el laboratorio, entonces inicialmente uno piensa, bueno, laboratorios son experimentos, ¿no es cierto? Ahora ahí hay una publicación del año 24 donde hay una clasificación de experimentos observacionales y controlados. Entonces, los observacionales, ¿querés seguir? Ahí está. Serían una descripción de procesos naturales, se modifican factores por prueba y error, se desconocen las variables intervinientes y esto generaría razonamientos inductivos para llegar a explicaciones. Este tipo de experimentos es muy lindo para hacer con los estudiantes, para después discutir, porque aunque uno ya sepa cómo es la explicación, para los estudiantes estos fenómenos son mágicos y son muy interesantes para que ellos puedan modelizar o tener ideas como nuevas. Y los experimentos controlados, son aquellos que se trabaja con variables, que se espera medir cómo una variable conocida afectará a otra variable dependiente y requiere un entorno predeterminado, ¿no? Con esto de blanco, testigo y muestra, y da lugar a razonamientos hipotéticos deductivos, es decir, que uno va a prever un cierto protocolo para llegar a determinados resultados. En general se enseña bajo esta premisa, que no es la más divertida, no, para nada, y tampoco hace pensar mucho a los estudiantes. Entonces, de cualquier manera, todos estos 2 tipos de experimentos requieren contexto, intención, o sea, una significación, para qué hacemos el experimento, conocimientos, imaginación y comunicación. Entonces, vamos a enfocarnos en estos aspectos de conocimientos, imaginación y comunicación en la charla, ¿ok? Bien, entonces, los objetivos son 3 de la charla. Uno es hablar sobre lenguajes, representaciones y modelos basados en la enseñanza de la química y la biología, que es el mayor público, ¿no es cierto? El próximo es una discusión entre ciencia, pseudociencia y experimentación, y cuál es el rol del profesor. Y el tercero es la química como mediadora entre la física y la biología cuánticas, que es como lo último de la información mundial, y bueno, quería compartir algunas cosas de esto. Listo, empecemos entonces por el primer objetivo, la próxima, lenguaje, representaciones y modelos en la ciencia de química y biología. Siguiente, y esta es una investigación que hemos llevado a cabo hace unos años. Quiero decirles que a veces hay como una diferencia entre el fondo y palabras que quedan sueltas, ¿no? Por ejemplo, la palabra modelo tiene diferentes significados y sale como mal, significados quedó abajo. Es algo gráfico que, bueno, en esto de mandarnos mails quedó así. Entonces, la palabra modelo tiene diferentes significados. Por ejemplo, como ejemplo típico específico de una cierta categoría, podemos hablar de modelo de mesa o modelo de automóvil, ¿sí? O como un ejemplo a seguir, de música Bach, de jugador Messi. O como un dispositivo más sencillo que muestra los rasgos esenciales de un sistema complejo, como podría ser estos dibujos de proteínas.
Entonces, modelo es una palabra polisémica y es tan utilizada, pero si no distinguimos qué queremos decir con modelo, no podemos hablar claramente de la didáctica, de la enseñanza. Entonces, puse aquí, por ejemplos, ¿no? Dice, a la derecha, a la izquierda, modelo de disposición, espera, todavía no, Gabriela, modelo, estoy leyendo los apartados chiquitos. A la izquierda, modelo de disposición de átomos vistos por mediación de espectroscopía de efecto túnel. Luego tenemos modelos moleculares del transdibromoetileno, modelo de un tejido visto a través del microscopio, modelo de infección viral de células T, modelo de célula, modelo del átomo de Thomson, modelo de cadena de ADN, modelo de mitocondria, modelo 3D hexagonal del agua en un cristal, modelo de cristales de nieve, abajo modelo molecular de un esteroide sacado por cristalografía de rayos X y modelo de formación de unión iónica. Entonces, todos estos los podemos llamar modelos, pero la pregunta es, ¿son estos tipos, estos dibujos, representaciones del mismo tipo de modelo? Habiendo hablado de 3 tipos de modelos. Entonces, la próxima, voy a comentar con ustedes los resultados de un taller que hicimos sobre fuerzas intermoleculares hace ya varios años con un grupo de docentes para que entiendan de dónde salen nuestros problemas epistemológicos sobre el concepto de modelo. Entonces, en el taller los docentes debían realizar estos 3 experimentos. Había 3 tubos, 1, 2 y 3, aceite, agua y alcohol, había que agitar y reposar. La próxima, aquí están la imagen de los tubos, el primero tiene agua y alcohol, el segundo tiene aceite y agua, y el tercero, aceite, alcohol y agua, ¿no? Ahí ven las cruces en la grilla. Tenían que agitar, dejar reposar y explicar, ¿querés la próxima? Expresar sus interpretaciones usando tanto dibujos como explicaciones verbales, y la consigna era que ellos podían explicar desde donde sabían o desde cómo lo vería un alumno, lo podría explicar, porque eran profesores también de física, de química y de biología. Entonces, como muestra para trabajar con ustedes, les muestro ejemplos de qué dijo un equipo número 1 y un equipo 2. Entonces, fíjense que los dibujos del equipo 1 son más como infantiles y los otros más llenos de código. Siguiente. Siguiente. Bueno, lo que ya podemos, todavía no. No, para atrás. Bueno, lo que podemos ver es que hay como diferentes códigos, tanto en el equipo 1 como en el equipo 2, dibujos como humanos, pequeños humanitos, o círculos, óvalos, etcétera, colores. O sea que hay diferentes códigos para representar los sistemas y los componentes. También hubo otros ejemplos, ahora sí, donde el agua se puede escribir, o sea, como modelos moleculares, rellenos gorditos, o que se vea la patita, o que se vea la patita más larga, o con fórmulas. El etanol también, modelos moleculares o con fórmula desarrollada o extendida. Incluso la próxima, el aceite, que se puede expresar como ésteres de glicerol de ácidos grasos. O sea que tenemos un montón de códigos. Ahora, veamos esto. Me parece que salteaste una. A ver. Próxima. Bueno, acá. Podemos ver que en el equipo 1, para el tubo de alcohol-agua, se usó un código para representar las uniones intermoleculares entre alcohol y agua, ¿no? Que son las de puente hidrógeno. Se usaron como las manitos que se están tocando entre los dos componentes. Pero si se fijan en el tubo 2, ahí también hay puentes hidrógenos, o en el tubo 3, y sin embargo no está ese código de tocarse las manitos, ¿ok? Espera un poquito. En el equipo 2, bueno, y arriba dice, o sea,
hay ese código de tocarse las manitos, pero no lo usa en los tubos 2 y 3, ¿se dan cuenta? No usa códigos también para otras uniones intermoleculares como aceite-aceite. Así que usa los códigos cuando quiere, digamos, cuando quieren. En el equipo 2 también hay cercanía como único código para mostrar la unión intermolecular en la solución. Se dan cuenta, el tubo 1, que es una solución totalmente transparente, tiene dos componentes, pero es la cercanía entre las pelotitas negras y las celestes el único código para hablar de qué pasa entre las moléculas. Ahora, el código del acercamiento es el código que usamos, un momentito, para sólido, líquido y gas. Arriba hay dos recortes de libros, ¿sí? Donde se habla de los códigos de sólido, líquido y gas. Entonces, se dan cuenta que las partículas se tocan para el código de sólido. Y la distancia aumenta cuando se dibuja líquido o cuando se dibuja un gas. ¿Lo ven arriba? Yo no puedo señalar porque lo está pasando Gabriela. Entonces, ahora sí, la próxima. Fíjense que si bien el tubo 2 indicaría que es un sistema líquido de dos fases, ¿no? De aceite-agua, pareciera en el dibujo microscópico que hay un código de sólidos que se están tocando las partículas. En el vaso 3, en el tubo de ensayo 3, es más una distribución como si fuera un líquido, pero sin embargo tenemos fases que a los alumnos le parecen hasta sólidos porque son fases de emulsión. Y el tubo 1, que es el de la solución, es más como se presenta un gas en los libros, ¿no? Entonces, la cercanía tampoco es un código que me hable de fuerzas intermoleculares. La siguiente, por favor. Siguiente. Entonces, y fíjense, para la emulsión tenemos una explicación macroscópica para el equipo 1, donde se hace una raya separativa y se pone signo de pregunta, o sea, no encontraron códigos para los tres componentes. En el tercero se habla de una emulsión, pero la explicación es submicroscópica y no hay códigos que la distingan de una solución. Si ustedes comparan el tubo 3 con el tubo 1 en los códigos, se dan cuenta que solamente la separación no justifica la diferencia abismal que se ve en el tubo de ensayo real entre el 1 y el 3. O sea, lo que queremos ver es que nuestras explicaciones no dan cuenta del fenómeno macroscópico que es tan diferente en lo que se observa, ¿no es cierto? Y por otra parte, en el tubo 2 vemos insolubilidad total entre el agua y el aceite, cuando en realidad en el tubo 2 real hay turbideces, ¿no es cierto? Bien, la próxima. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿son modelos estos dibujos? Próxima. Veamos si estos modelos no son dibujos, cómo se dibujan las uniones intermoleculares en diferentes libros de texto. Siguiente. Por ejemplo, en el Chan, los dibujos para explicar las uniones entre moléculas polares son esos tubitos ovalados con cargas más y menos, ¿no? De un solo color. Siguiente. En el libro de la American Chemical Society, los dibujos para explicar otro tipo de fuerzas, las dipolo-dipolo, bueno, fíjense que tenemos deltas más y delta menos, ya no más y menos, son óvalos y tienen un código de color y se muestran como estos apareamientos contrarios en el horizontal y en el vertical. Próxima. En el Atkinson-Jones hay dibujos para explicar las fuerzas de London, o sea, no para otro tipo. Y fíjense que los códigos de delta más, delta menos están diferentes, ¿no? O sea, los colores están cambiados y además hay rayitas, no sé si las llegan a ver, como que la fuerza intermolecular de London tiene una rayita. Y serían como dispositivos así de moléculas paralelas. Bueno, próxima.
También, en general, se coincide esto de un dibujo para la emulsión que dice que tiene un corazón de aceite, ¿no es cierto?, o de algo oleoso, y unas cabezas polares, y esta es el dibujo que se hace, pero claramente ninguna de esas cosas se ven en el tubo macroscópico, ¿está bien? Entonces, la próxima, estos son códigos diferentes que estamos usando para explicarles a los alumnos con imágenes algo que en la realidad ven totalmente diferente. Siguiente. Entonces, no existen códigos gráficos unívocos consensuados para explicar fuerzas intermoleculares. Próxima. Próxima. Entonces, decimos, los dibujos no son modelos. Esos dibujos son representaciones artísticas para expresar ideas abstractas. ¿Ok? Ahora, veamos qué explicaciones verbales dieron estos docentes para explicar cada tubo. Las explicaciones verbales había descripciones macroscópicas donde mencionan que partículas y verbos como se atraen, se repelen. Próxima. O descripciones microscópicas que mencionan moléculas que se atraen o se repelen, fuerzas de Van der Waals, de London o dipolos transitorios entre moléculas de aceite, pero no entre alcohol y aceite, por ejemplo. ¿Qué más? También mencionan nubes electrónicas solo para las moléculas de aceite, mencionan unión hidrógeno solo entre moléculas de alcohol y agua, mencionan atracciones dipolo entre moléculas de agua. O sea que para la descripción verbal se utilizan diferentes nombres, Van der Waals, etcétera, ¿no?, que clasifican, y palabras extrañas que señalan hechos inobservables para los estudiantes, ¿cierto? Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿son modelos estas descripciones verbales? En todo caso, ¿modelo para quién, no? La siguiente. Y la visión de los estudiantes podría ser, ¿cuánta complicación para explicar un experimento? ¿Y cuál es la verdadera forma de explicar? Entonces, tenemos ahí una cantidad de estudiantes de secundaria y el profesor o la profesora de química que viene con todo este lenguaje lleno de códigos y de cosas que los estudiantes no ven, y pasa que, la próxima, el profesor explica sus modelos utilizando palabras, dibujos, fórmulas, que en los libros también aparecen diferentes, ¿no? Y entonces, la pregunta siguiente es, ¿pueden los estudiantes procesar correctamente toda esta información? ¿Pueden ellos construir una significación mental similar a la del modelo mental del profesor? Y seguramente no, y por eso no les gusta química. O sea que aquí hay una brecha de comunicación en la clase. Un momentito. Ahora vamos a, momentito. Lo que digo es, tenemos un grave problema de comunicación en la clase porque sobre todo la química y por supuesto la biología, que cuando es molecular, ¿no es cierto?, se habla con un lenguaje que es totalmente inaccesible y que los alumnos tienen que tener fe religiosa en lo que dice el profesor, y por eso está esto de qué me va a tomar, qué no me va a tomar, porque para los estudiantes entender que estas son las explicaciones es difícil porque no las entienden, y por otra parte porque son modelos complejos, pero digo, algo tan sencillo como agua, aceite y alcohol, y este pequeño experimento, y los alumnos pueden salir de la secundaria sin entender qué es lo que está pasando, pero sí estudiando de memoria y aprobando los exámenes, repitiendo los discursos del profesor o profesora, ¿no? Entonces, bueno, frente a esto, nosotros, ¿qué proponemos? Siguiente, dos cosas mínimas, digamos, en este tema. Que cada explicación en ciencia es una información expresada mediante lenguajes expertos, que están llenos de códigos, porque son lenguaje verbal, gráfico, de fórmulas, químicas, matemáticas, etc. Y esos códigos no necesariamente son compartidos y mucho menos
explicitados ante los alumnos. Y la segunda conclusión o propuesta es que los expertos tenemos modelos mentales complejos y para explicarlos seleccionamos partes de esa información, que incluyen expresiones verbales, dibujos artísticos, representaciones mediante instrumentos, mediadas por instrumentos, fórmulas diversas, esquemas, etc. Pero, siguiente, los docentes debemos diferenciar nuestros modelos mentales complejos de los lenguajes llenos de códigos utilizados en la información con la que enseñamos. Falta la palabra, enseñamos. Entonces, volvemos a aquella imagen de modelo, que es una palabra polisémica, tenemos todos los modelos que habíamos presentado, y entonces, la próxima, decimos, ¿son modelos para los estudiantes novatos, aunque nosotros digamos modelo molecular, modelo, son para ellos modelos en el sentido de la complejidad con lo que los conocemos? No. Y otra pregunta es, a ver, siguiente. ¿Son estos dibujos representaciones del mismo tipo de modelo? No. Entonces hemos publicado la siguiente clasificación, que está en una segunda publicación del año 17. La primera es de 2009. Dividimos estas representaciones en representaciones instrumentales mediadas por la señal de un instrumento y representaciones artísticas, que son inventadas con fines reduccionistas y generalizadores. ¿Okay? Entonces, próxima. Le ponemos una estrella amarilla a los que son modelos mediados por instrumento. La siguiente. Perdón, para atrás. Entonces se ven que las que tienen efecto túnel o la microscopía o cristales de nieve visto por un microscopio o rayos X, estos son representaciones, nosotros las llamamos instrumentales, ¿no? No son modelos, son representaciones instrumentales. Y la próxima diapositiva. Ahí, las representaciones artísticas son estas otras que aunque llamemos modelo molecular, se dan cuenta que tienen bolitas y, para electrones y para átomos y cablecitos para los orbitales. Estos son representaciones artísticas. Y modelo de célula, fíjense esto, ejemplos de representación artística, modelo de mitocondria. Todos los dibujos diferentes que hay en los libros, diferentes y parecidos, pero que están lejos de ser el modelo, o el modelo de célula que aparecen en los libros, ¿no es cierto? Son representaciones artísticas, porque en realidad células hay del hígado, de las neuronas, demás. Estos no son células modelizadas, ¿se dan cuenta? Bueno, otro, la próxima, modelo de ADN. En ningún instrumento vemos esto, y sin embargo, los estudiantes novatos creen que esto se ve así, ¿está bien? Y la próxima, bueno, el átomo de Thomson, que puede ser o plano, ven con ese más distribuido, o como esferas con globitos por afuera, o por adentro también, como el tercero. O sea, cuando son dibujos artísticos, uno tiene una variedad y los alumnos suelen creer que así se ve mediado por instrumentos. La próxima. La próxima. Entonces, bueno, volvemos a las cosas que nosotros definimos y la próxima. La próxima. Entonces dice ahí, enseñé a Manchas a silbar, le dice un pibe al otro. No lo escucho silbar, ¿no? Al perro. Dije que le había enseñado, no que había aprendido. ¿Ok? La próxima es, yo creo que se podría aprender sin tener que odiar lo que estudiamos. Bueno, entonces esta primera parte concluye aquí, la siguiente, aquí. Hasta aquí hablamos de lenguajes, representaciones y modelos en la ciencia de la química y biología, para que ustedes tengan una idea de cuáles eran problemas epistemológicos cuando vemos que los alumnos no aprenden. Y esto nos lleva a diferenciar cosas que damos por sentado y que no son tan claros, y esto implica problemas en la comunicación.
Vamos ahora al otro tema, que es ciencia, pseudociencia y experimentación, el rol del profesor, que es una pregunta, ¿no? Bueno, esto es un cambio de tema total. Ciencia aparentemente es comprobar experimentalmente algo. Si no se comprueba, no existe. Es más, lo que se dice es que lo que no se puede medir es pseudociencia, ¿no? O sea, y la mente intuitiva dice cosas sobre la ciencia. Sin una mente intuitiva no habría teorías. Entonces, escribí el año pasado el capítulo 3 de un libro, Resignificado de Ciencia Escolar, a partir de una necesaria discusión sobre qué es ciencia. Y está en un libro que se baja de la red, un tributo a la doctora Merce Izquierdo, publicado por Mario Quintanilla en la Universidad de Chile. Entonces, en ese capítulo yo abrí de 4 discusiones sobre la mente intuitiva versus la comprobación experimental. Teoría del Big Bang, teoría de cuerdas, que son de física, modelos de relaciones mente-cerebro y el Qigong y el Tai, y de esos vamos a tomar algo ahora, la próxima. Entonces, para hablar de esto y de esta dualidad, discusión, ciencia, pseudociencia, mente intuitiva versus comprobación experimental, vamos a basarnos en algunos pocos autores. Entre ellos la doctora Nazaret Castellanos, no sé si alguna vez la escucharon. Ella es licenciada en física, doctora en medicina, máster de matemáticas aplicada a biología y neurociencias, directora de tesis, autora de libros y de más de 70 publicaciones de impacto. Ha hecho pasantías en el Max Planck y el King's College de Londres, uno de Alemania, ¿no? El Max Planck. Y es directora de investigación en neurociencias de la Universidad Autónoma de Madrid, en la cátedra de Mindfulness y Ciencia Cognitiva. Entonces ella dijo que, bueno, había sido siempre su idea trabajar en la física pura y dura, hasta que se dio cuenta que cuando ella salía de su trabajo, en realidad hacía yoga y hacía meditación, y ella veía claramente que había mejoras en su vida por eso, pero no tenía ninguna idea científica de por qué. Y esto empezó a cambiarle el objetivo de su investigación. Entonces, ella habla también de esto, de las visiones milenarias que hablaban del alma como alojada en la mente, en el corazón y en el intestino. La próxima. Y ella en sus investigaciones encuentra, y son, ahora vamos a decir algunas investigaciones, pero la googlean y está lleno de videos en YouTube, se encuentra que hay 3 centros neuronales que producen hormonas cerebrales. No solamente el cerebro, también el corazón y también el intestino. Entonces, ¿qué son hormonas cerebrales? Y ahí nos agarramos un poco de la química. Hormonas cerebrales para el buen o mal humor, para dormir, para digerir, para sexo. Por ejemplo, endorfinas, que son endógenos morfín. Bueno, hay más de 20 diferentes y dan bienestar, placer, felicidad. La dopamina, que en alta proporción da una intensa sensación de recompensa y placer, y cuando hay baja dopamina es causa de depresión. La serotonina, que cuando está muy alta trae problemas intestinales, fiebre, rigidez muscular, sordera, y cuando está normal, calma, estar enfocado y felicidad, y cuando está baja es causa de depresión y ansiedad. Y la próxima tenemos el cortisol, que es la hormona del estrés, que cuando está alta impide acciones de endorfinas, serotonina y dopamina, y provoca problemas de irritabilidad, fatiga, ansiedad, depresión, aumenta la inflamación, el peso corporal, la presión sanguínea y problemas de regulación en hormonas sexuales. Es decir, todas estas hormonas que antes se pensaba que son solamente producidas por el cerebro, pues no, pues por los 3 cerebros que están conectados por neuronas. Y a su vez se encuentra que la meditación, que es una respiración controlada, modifica la regulación de estas hormonas, o sea, de la actividad de estos 3 centros neuronales. Siguiente, por favor.
Siguiente. O sea que resulta que la mente, que es un problema filosófico, en realidad está localizada en 3 cerebros. Y la microbiota intestinal también genera hormonas cerebrales. Por eso hay tanto que habla ahora de qué comemos y qué no comemos y cómo. Bueno, es investigación de los últimos 10 años. Entonces, la mente, que es la conciencia del yo, por ejemplo, es mucho más que un epifenómeno del cerebro intracraneal. Y lo que dicen todos estos profesores de física que vamos a ver ahora es que siempre se había determinado que la mente era de la cabeza para arriba, o sea, y todo lo que es el yo y lo subjetivo viene como un epifenómeno de la actividad del cerebro. Y ahora resulta que el cerebro está distribuido por el cuerpo y la mente todavía no se sabe qué es, pero es mucho más complejo que de aquí para arriba, ¿no? Del cuello para arriba. Entonces, lo que dice Nazaret es que experimentos actuales convalidan afirmaciones pseudocientíficas de la medicina china. A ver, lo que ella encontró, no les puedo mostrar ahora los experimentos, pero los pueden buscar ustedes. Los cerebros están atentos a las posturas del cuerpo y a los gestos del rostro y generan hormonas en consistencia, de tristeza, alegría, calma, nerviosidad. Primero se produce la percepción corporal y luego la respuesta hormonal. Por eso en Qigong y en estas actividades se dice hay que sonreír, hay que estar sonriente. O sea, técnicas milenarias como el Qigong, el Tai Chi, el yoga, la meditación, armonizan la mente modulando estos 3 cerebros. Y acá hago una breve interrupción. Espera un poquito, Gabriela, para atrás. Eso. Lo que digo es, ella habla de la importancia del trabajo grupal de los chicos y la importancia del profesor, por ejemplo. El profesor viene triste, con los hombros caídos, abatido, apático, y esto es lo que se transmite a los alumnos, porque los alumnos perciben eso y a su vez generan en sus cuerpos esas hormonas, de la apatía, la tristeza, lo que fuera. Y uno mismo tiene que cambiar la postura y sus gestos porque la mente registra todo el tiempo y libera hormonas en consecuencia de cómo está la postura y los gestos. ¿Está bien? Ok, la próxima. En contraposición con estas investigaciones de Nazaret, está, por ejemplo, Michael Matthews, que es el fundador de la Asociación de Historia y Filosofía de la Ciencia, el australiano, y ha escrito en 2009 un libro, El Feng Shui, enseñando acerca de ciencia y pseudociencia. Siguiente. Y luego de 10 años de investigación, él concluyó que el Qigong y el Feng Shui es pseudociencia. Es muy interesante. Bueno, yo discutí algo de eso en el capítulo del libro. Sin embargo, Nazaret dice que pudieron medirse efectos con experimentos. Hay un trabajo de postura y cerebro del 2019 de ella, donde saqué este resumen que dice, la postura corporal en el Qigong y el Tai Chi, etcétera, influye en la cognición, en el estado de ánimo y en los sistemas de limpieza del cuerpo. De ahí la importancia de técnicas chinas ancestrales. Y el cuerpo sabe antes lo que la mente aún no se ha dado cuenta. Son datos de susurros viscerales que nuestra mente aún no registra. Y hay experimentos muy, muy interesantes donde se ve que el cuerpo responde antes que la mente. Por otra parte, el doctor Peter Wine, del Centro de Medicina Integrativa de la Harvard Medical School, en su artículo Tai Chi y Healthy Aging del 2023, dice, estuvimos décadas investigando beneficios de las medicinas chinas y afirma que se siguen formando médicos en especialidades, pero falta una mirada integrativa, cuerpo, mente y espiritualidad, que será la medicina del futuro. Pero bueno, está también esa otra línea que
momentito, que habla de la Big Pharma, o sea, los estados de salud no le convienen a la gran industria farmacéutica, que siempre está apuntando a remedios con todo lo maravilloso que son los remedios que han prolongado nuestra vida en decenas de años, ¿no es cierto?, respecto de hace un siglo. Entonces, esto es una contradicción, pero que nos habla de qué es lo que está pasando en la ciencia, ¿no? Bien, la próxima. Entonces, algunas relaciones comprobadas por experimentación, ya que estamos hablando de experimentos. Siguiente, por favor. Entonces, ellos pudieron medir con Nazareth y su equipo en el Royal College de Londres ecuaciones, encontraron, entre los latidos del corazón y sus impactos en neuronas específicas del cerebro, que reciben descargas eléctricas. Cada latido informa sobre quién soy y cómo estoy. Y también a través del nervio vago lo vieron. Entonces, muy emocionada, ella presenta en una conferencia esto porque siempre dice que cuando ella hace 20 años quería investigar esto, le decían que estaba loca, que no iba a conseguir dinero para financiar y realmente esto le costó, pero ahora hay en el Max Planck de Berlín, hay, no sé si era de Berlín, en Alemania, un instituto especial de neurociencia y evidentemente es un área que así como hace 40 años eran los productos naturales, ahora el área que se viene en desarrollo es la neurociencia. La próxima. Acá, por ejemplo, ya en una conferencia muestra, hay 2 personas meditando y hacen, primero ahí midieron campos magnéticos cerebrales y electrocardiogramas y comprobaron una sincronización entre cerebros y corazones cuando estas personas están meditando cerca. Y también hay una sincronización cerebral por comunicación. Incluso ella dice que esto que estamos haciendo ahora por Zoom, estamos en coherencia cognitiva cerebral, pero no de nuestros corazones porque estamos mediados por el sistema, no estamos cerca. Los corazones se ponen en fase, como dice ahí el dibujito, cuando la gente está cerca uno de otro. Bueno, esto que se dice normalmente, que el grupo, qué sé yo, bueno, poder medirlo, o sea, porque era pseudociencia en tanto no se medía, bueno, pues consiguen recursos y los miden. Esto de la meditación y que se ponen en coherencia las ondas cerebrales, ella en una charla dice que no había un lugar con 2 resonadores de cerebro para hacer estos experimentos, pero en Estados Unidos, como hay gente muy gorda, había resonadores de cerebro grandes. Y ahí metieron a 2 personas y pudieron investigar qué pasa cuando meditan estas 2 personas en sus ondas cerebrales. Bueno, y después concluye en uno de sus trabajos, son trabajos que se presentan en revistas importantes. Ya no somos individuos, sino holobiontes, porque la mente necesita del cuerpo y también de los otros seres humanos. Y es increíble, pero no les puedo dar más datos porque hay que buscar eso. O sea, hay que escucharla. Vuelvo a ponerlo fuerte, ya no somos individuos sino holobiontes, la mente necesita del cuerpo y de los otros seres humanos. Esos trabajos en grupo, en la escuela, en la facultad, son sumamente importantes porque la mente necesita de los otros para aprender también. Ok, la próxima. Bueno, ahí hablamos de ciencia, pseudociencia, experimentación, rol del profesor, y ahora vamos a ir a la química como mediadora entre la física y la biología cuántica, y estos son preguntas, y yo les cuento que llegué a esta pregunta porque si uno entra a ver cuestiones de salud ahora, resulta que todo es cuántico, ¿no? La palabra cuántica la usan para todo. Entonces puse Quantum Biology en Google y me aparecieron una cantidad de trabajos que me quedé asombrada y que por mi formación los busqué, los leí y entendí. No todo, porque la cuántica no es mi especialidad, pero la aplicación en biología bastante. Entonces hice como un resumen y se los muestro, pero estos son trabajos del año 2024 y 2025. Bueno, para presentarlo, les digo que
de la mecánica cuántica habla de formas y energías de orbitales atómicos y moleculares y del gran vacío de la materia, ¿no es cierto? Y permite hacer cálculos de dinámica molecular, de cinética química, etc. Pero tiene aspectos no triviales. Y estos son interesantes, son 4. La dualidad onda-partícula, el efecto túnel, la coherencia cuántica y el entrelazamiento cuántico. Los vamos a ver aplicados luego a la biología cuántica. Ahora yo se los voy a ir leyendo brevemente en qué consiste cada uno, y yo, algunos sé un poco más, pero en general son especializaciones de los que hacen cuántica, que incluso dicen la cuántica tiene una base estadística, y hay muchos que no lo creen, pero bueno, son herramientas de uso de la ciencia, que nos permiten aplicaciones tecnológicas. Respecto de la dualidad onda-partícula, es el clásico experimento donde un haz de luz o de partículas subatómicas atraviesa una rendija y se ve del otro lado, y se ve como una onda o como partículas, según el tipo de medición que realice el observador. O sea, según cómo lo esté registrando, puedo ver una onda o una partícula. Entonces decimos, la química, al trabajar con entidades atómicas y moleculares, estaría enfocándose en la materia observable, que podría interpretarse como energía colapsada, o sea, ondas que habrían condensado su energía manifestándose como materia, que son las partículas. Esta condición de dualidad habilitaría a que se produjera un efecto túnel, que es un fenómeno cuántico por el cual una partícula viola los principios de la mecánica clásica. Al atravesar una barrera de potencial, análoga a una colina, a pesar de no disponer de la energía mecánica suficiente, y aparecerá al otro lado de la barrera. Este efecto túnel puede ocurrir con electrones y protones. Siguiente, por favor. Entonces, el efecto túnel. Esto es una simulación que encontré en internet de un paquete de ondas coherentes, ondas cuánticas coherentes, que inciden y sobrepasan una barrera de potencial. Un objeto onda, entonces, puede mostrar un efecto túnel. Miren, arriba a la izquierda el dibujo. Dice, la energía de la barrera es de 20, una unidad arbitraria, y la energía media del paquete de ondas es de 14, o sea que no podría pasar esa barrera de potencial. Sin embargo, como es partícula onda, abajo se muestra cómo una parte del paquete de ondas pasa a través de esa barrera. Y otra vez volviendo a la derecha arriba, dice una parte del paquete de ondas pasó a través de la barrera, mientras que otra parte rebota como partícula. ¿Está bien? Esto sería como el efecto túnel cuántico. Para el efecto túnel cuántico se requiere que las ondas sean coherentes. ¿Qué es una coherencia cuántica? Entonces, esto es lo mismo que cualquier onda, pero solo que son cuánticas. La coherencia refiere a la posibilidad de las ondas de interferirse para crear una nueva onda. Tenemos 3 casos. Una onda con coherencia de fase se suman en interferencia constructiva, amplitud máxima, como está en el dibujito, ¿no? O sea que 2 ondas en coherencia de fase se suman cuando la interferencia es constructiva. El punto B es ondas en oposición de fase, la coherencia es destructiva y la amplitud final puede ser 0. Ahí está la rayita del 0 porque tenemos interferencia destructiva. Y luego, entonces, decimos que cada onda final es una suma de las ondas que la forman. Pero la coherencia cuántica refiere a un estado de ondas que mantiene en su fase un cierto periodo de tiempo, y eso es muy difícil. Cuando se refiere a fotones, se habla de la luz coherente, que es el caso de los láseres. El proceso, momentito, Gabriela, para atrás.
Abajo dice, el proceso por el que se pierde la coherencia cuántica se llama decoherencia cuántica. Y es extremadamente rápido para objetos macroscópicos con múltiples grados de libertad, como los sistemas químicos o biológicos. Por eso, esto de la aplicación cuántica a la biología o a la química es como muy difícil porque nadie cree que pueda darse estas interferencias de ondas cuánticas en un sistema con varios grados de libertad. Ok, la próxima. El tercer aspecto no trivial de la mecánica cuántica es el entrelazamiento cuántico, que es como difícil de entender, pero dice así: un haz de electrones o de fotones, un mismo haz, se separa en dos ramas. Entonces, cualquier modificación en las propiedades de uno de ellos, como el spin, la polarización, etcétera, ocurre instantáneamente en el otro sin importar la distancia que los separe. Esto ya lo dijo Schrödinger en 1936. Esta situación es paradójica, pues en este efecto no se aplican las condiciones espacio-tiempo, y sin embargo existe. Quiere decir, imagínense que un haz de electrones de alguna forma está separado kilómetros, se separa en dos ramas, y lo que ocurre en una ocurre instantáneamente en la otra. Esto es como una paradoja increíble. Bueno, y ese es un dibujo artístico de dos partículas con entrelazamiento cuántico, ¿está bien? Este es un dibujo de un esquema de fotones entrelazados con colores desiguales, que sería el caso de la polarización. O sea, esto está medido. Yo no soy ninguna experta en eso, pero es muy llamativo esta paradoja. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver algunas aplicaciones de efectos cuánticos no triviales en esto que llaman la biología cuántica. Una tabla, y después vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. No, pero la anterior. Por ejemplo, el fenómeno biológico, mutaciones de DNA por coherencia cuántica y túnel de protones. Perdón. La fotosíntesis por túnel cuántico y coherencia cuántica. Catálisis enzimática por túnel cuántico de protones o electrones. Magnetorrecepción, entrelazamiento cuántico. El olfato, túnel cuántico y coherencia. Cognición, conciencia, coherencia. Experiencias cercanas a la muerte, tiene los 4 efectos: dualidad onda-partícula, entrelazamiento cuántico, existencia de energías sutiles que no detectamos. Y bueno, ahí se pregunta, ¿eso es la supraconciencia? ¿Es el alma o qué? En fin, es una reducción de todo lo que hay de esto. Ahora sí, la próxima. Vamos a ver uno por uno. Mutaciones. El proceso cuántico es coherencia y efecto túnel. Bueno, a la izquierda tenemos como una representación de los pares de bases en el ADN, ¿sí? Y a la derecha arriba tenemos un ejemplo de timina y adenina con sus fórmulas moleculares. Y ustedes ven que ahí se marcan 2 puentes hidrógenos entre bases. Ese puente hidrógeno que se da entre la adenosina y timina, guanosina y bueno, no me acuerdo que era la CG, ¿no? Las bases. Bueno, todos sabemos que una mutación es debida a la alteración en la secuencia de bases. Hasta ahí sabíamos de biología molecular. Ahora, si ustedes piensan, si uno de esos hidrógenos cambia y se va a la otra molécula, ¿no? Y viceversa, cambiaron la estructura de las moléculas. Y esto ya es una mutación. Entonces estamos hablando de la cercanía de ese protón, y podría ser que por efecto túnel pasara eso. La próxima. Dice, McFadden en el 99 y en el 2001 afirmó que podrían producirse mutaciones como resultado de transferencias espontáneas de los protones del puente hidrógeno entre ambas bases, por efecto túnel. Ocurriría en femtosegundos, durante las cuales se mantuviera la coherencia cuántica, sostenida por
resonancias desde el entorno. O sea, no se sabe cómo, pero podría ocurrir. Y ahí están las citas de los trabajos del 99 al 2001. Siguiente. Entonces, fíjense el dibujo que hacen, ¿no? En los trabajos. El protón puede pasar espontáneamente a través de la barrera. A la derecha, por excitación vibracional o por radiación, saltó la barrera de potencial el protón. Y por efecto túnel cuántico sería que pasó al otro lado de la barrera sin tener esa energía de vibración o radiación. Pero en el momento en que se da la superposición de ondas cuánticas. En ambos casos cambian la estructura química de las bases y se producirían mutaciones, pues las enzimas leerían mal. ¿Okay? Bueno, esto respecto de mutaciones. Veamos respecto de fotosíntesis, que se investigó. El proceso sería túnel cuántico y coherencia. Dice, la fotosíntesis es el proceso por el cual la energía solar, fotones, es captada por plantas o algas y transformada en energía química. Eso lo decimos todos. Ahora, ¿cómo ocurre eso? La luz se transforma en energía química. ¿Cómo? Entonces, en el 2007 y 2011, Fleming y otros emplearon técnicas de espectroscopía de femtosegundos y analizaron cómo clorofilas de una bacteria fotosintética verde que habita el fondo del mar absorbe fotones. ¿Y qué encontraron? Bueno, acá dice, a la izquierda, fotones son captados por un trímero de proteínas antena que transfieren la energía con una eficiencia cuántica de casi el 100% a los centros de reacción, que en general son químicos de separación de cargas. O sea, las proteínas antena son 3 y cada monómero, dice a la derecha, de alfa hélice y pigmento de clorofila están orientados de tal forma de facilitar el flujo de energía de excitación hasta el sitio de reacción. Este es mu y otros en el 2007. ¿Okay? O sea que hay una orientación de moléculas que permiten esa captación que se haría por efecto de túnel cuántico en momentos de coherencia cuántica. Bien, próximo. Catálisis enzimática, que sería proceso túnel cuántico. Dice, se ha informado este fenómeno en la metamorfosis de los anfibios, cuando el renacuajo se desarma, pierde su cola y se vuelve a ensamblar en una rana. Este efecto podría estar presente en los centros proteicos donde se transfieren electrones, que son las oxidorreductasas. Y no digo más de esto porque hay que leer los trabajos. Próximo. Magnetorrecepción por entrelazamiento cuántico. Dice, yo quiero decir que las citas se las di en un resumen a Gabriela, ¿sí? Varias especies de animales, como peces, insectos, anfibios, mamíferos, reptiles, aves, tienen la capacidad de obtener información direccional y posicional del campo magnético de la Tierra. Existen dos tipos de brújulas magnéticas para aves. Receptores magnéticos que se pueden encontrar en la parte superior del pico, como las palomas mensajeras, o bien un criptocromo ubicado en el ojo del ave que participa en la magnetorrecepción, y estos son trabajos sobre el petirrojo europeo, que solo se activa con la luz azul o verde. Próximo. El mecanismo involucra dos tipos de moléculas. Las moléculas donadoras, que se excitan con la luz y emiten un electrón, y las aceptoras. Esto da como resultado que ambas moléculas tengan un electrón desapareado, un par radical que está entrelazado cuánticamente, estado singlete, los espines de los electrones son antiparalelos, y en el triplete son paralelos. El par radical experimenta oscilaciones cuánticas coherentes entre esos dos estados. Y la velocidad de este proceso depende de la orientación de la molécula huésped con respecto al campo magnético de la Tierra.
presentado por Cominis en el 2012. Bien, la siguiente. El olfato, efecto túnel cuántico. Dice, se suponía que el sistema olfativo funcionaba con un modelo de afinidad con sensores del tipo llave-cerradura, lo que no explica la detección de olor diferencial entre moléculas muy similares. En la explicación cuántica, la nariz o la parte específica del organismo puede identificarse como un espectrómetro vibracional. Cuando un odorante tiene la frecuencia vibratoria correspondiente con el receptor olfativo, que es el sensor, se produce la activación de este por efecto túnel de electrones y genera una señal vibratoria específica que se transduce al cerebro para su reconocimiento. Está publicado también recientemente. Fenómeno cuántico con cognición-conciencia, proceso cuántico, túnel cuántico. Entonces dice, hasta ahora la teoría de la actividad neuronal era por impulsos nerviosos, por conducción eléctrica y sinapsis química, eso lo sabemos, ¿no? O sea, por conducción eléctrica a la izquierda dice potencial de acción como respuesta a la polarización-despolarización eléctrica de las membranas de neuronas. Eso se transmite como impulso. Abajo las dendritas y el axón, el sentido del flujo eléctrico por despolarización de membranas polarizadas sería desde las dendritas por el axón a otras dendritas, ¿no? De otras neuronas. Y en el proceso de sinapsis entre el axón y dendritas es mediante neurotransmisores. Hasta ahí lo que sabíamos. Ahora veamos lo que aparece para la conciencia, que ahí marqué conciencia. La próxima, por favor. Resulta que en el año 96, Hameroff y Penrose quisieron aplicar la física cuántica a resolver los misterios de la vida. Penrose es físico y él había ganado el premio Nobel, creo que era en el año 92. Ellos propusieron que la conciencia surgiría de superposición de estados cuánticos en el cerebro, pero no fueron tomados en cuenta, los físicos se reían de ellos, porque las condiciones del tejido, que es húmedo y tibio, harían colapsar tales estados cuánticos. No podría haber superposición de estados cuánticos. ¿Por qué Hameroff? Hameroff es un médico anestesiólogo. Y entonces, claro, la cosa llamativa de que con ciertos gases o moléculas que hacen que se pierda la conciencia para una operación y luego se recupera la conciencia. O sea que habría efectos reversibles en algo del cerebro que permite que se pierda la conciencia y vuelva. Entonces, dice, actualmente se ha encontrado que estructuras cristalinas presentes en todas las células, las denominadas microtúbulos, están formadas como polímeros del aminoácido triptofano y podrían generar en su interior, ¿no?, escenarios para sostener tales estados cuánticos. Fíjense, son 2 trabajos del año 2024. Dice, básicamente, experimentos con anestésicos mostraron que estos afectan reversiblemente la estructura de los microtúbulos de las neuronas. Entonces ahí tenemos un dibujo del triptofano, ¿no?, que forma dímeros, ¿no?, como que uno se encastra en el otro. Y ahí en el medio se ve cómo van formando estos microtúbulos, porque los dímeros se organizan en estructuras tubulares cristalinas. Estos son dibujos del artículo. Y ahí adentro podía darse el estado cuántico. Entonces, en los artículos ellos muestran dímeros alfa y beta tubulinas del triptofano, cómo se forman en una red tubular esos dímeros, y fíjense que encontraron secciones del centríolo con 19 haces de tripletes, son tripletes, de la red tubular, y en las neuronas, en los axones, encontraron también haces de 19 redes tubulares.
Bien. Entonces, bueno, hemos visto hasta cognición y conciencia. La próxima. Ahí, vamos a ver esto de las experiencias cercanas a la muerte, que trabajan desde la dualidad. Entonces, aquí tenemos aplicaciones de efectos cuánticos no triviales en biología cuántica. Están presentados en general por el doctor Manuel Sansegarra, que es cirujano del Hospital de Barcelona, es presidente del Colegio de Cirujanos, y tiene premio a la excelencia profesional del Colegio Médico de Barcelona. Creo que tiene 82 años, y como él es cirujano de sistema intestinal y gástrico, bueno, ha tenido la experiencia en que muchos pacientes se le mueren, pero dice que muchos sobreviven. Y entre un 15 y un 20% de los pacientes quirúrgicos con muerte cerebral que los médicos logran resucitar en el momento de la cirugía, refieren haber tenido una experiencia cercana a la muerte. ¿Cómo están caracterizadas? Bueno, los pacientes se ven a sí mismos en la situación crítica y a los médicos desesperadamente trabajando, tratando de operar sobre sus cuerpos, ¿no? Ellos se ven desde arriba, aparentemente. Los pacientes comprobado con paro cerebral y con actividad mental y electrocardiograma cero durante 1 minuto máximo. O sea, electroencefalograma y electrocardiograma nulo. Sin embargo, cuando vuelven a vivir en la vida, relatan haber visto un túnel de luz a seres queridos, saber con precisión qué pasaba en otros lugares en esos momentos. Y reconocen haber recorrido una visión de toda su vida y sentir un profundo estado de amor y paz. Entonces ustedes lo pueden escuchar al doctor Segarra, que tiene también decenas de videos en YouTube, donde él dice que una enfermera que tuvo esto, que él estaba operando, relató lo que estaba pasando en otros quirófanos simultáneamente a él, a ese momento, y él luego comprobó, porque era el director del hospital también, comprobó que eso realmente era cierto, y otros que dijeron lo que pasaba en un hospital de Australia, y él pudo comprobar que esto realmente ocurrió en ese momento. Entonces, se empezó a preguntar, ¿qué son estos, no? Entonces, son alucinaciones. Sin embargo, a todos les cambia la vida a esta gente, ¿no? Como una cosa de trascendencia. Y entonces él consultó con psiquiatras, con neurólogos y con físicos, y todo el mundo decía, no, son porque cuando el cerebro se agota el oxígeno, empiezan a haber moléculas raras, y son todas cosas. Pero todos coincidían en que estas cosas raras que suelen pasar no tienen una coherencia como estos relatos de experiencias cercanas a la muerte, que son todos coherentes en su estructura, ¿no? En su relato. Entonces él dice, el viejo método científico cartesiano y newtoniano, que yo enseño en la facultad, dice él, a los médicos, está basado en las propiedades de la materia y en la localización espacio-tiempo. Y no se pueden explicar las experiencias cercanas a la muerte si no se explican por esto de las cuestiones no triviales de la mecánica cuántica. Entonces, la siguiente. Siguiente. ¿Qué concluyen? O sea, no les pongo aquí todo, pero bueno, lo que él dice es que si la materia es vacío, fundamentalmente, y puede ser onda, entonces podrá ser que esta supraconciencia en algún momento deje la materia y sea una onda que no podemos ver, ni medir, ni nada, pero esa onda ya no está localizada en este espacio-tiempo, y por eso ese conocimiento de las cosas que ellos relatan, ¿no? Bueno, entre las conclusiones, él dice que habría una conciencia local que se manifiesta como ondas medibles y que es la actividad neuronal, esto que lo medimos. Esta conciencia local muere cuando mueren las neuronas y sus mecanismos bioquímicos. Muere el cuerpo en esta dimensión espacio-tiempo.
La próxima. Pero las experiencias cercanas a la muerte y también con meditación, y él dice que él se ha ejercitado en la meditación y lo ha logrado. Dice que se logra tomar contacto con una supraconciencia o una conciencia no local que no muere, que es energía sutil, que no podemos medir, que es universal, omnipresente y eterna. Siguiente. Bueno, esto ya estaba. La próxima. Bueno, no solamente el doctor Manuel Sansegarra aporta esto. La doctora Luján Comas, y fíjense que ella es médica especialista en anestesiología y reanimación, en Barcelona también, es miembro del primer equipo de trasplante bipulmonar en España y es presidenta de la Fundación ICLOVI, Ciencia, Conciencia y Compromiso. Hay hermosas podcasts de entrevistas entre ellos. La próxima. También la doctora María Victoria Fonseca, que es física, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, en el área de física atómica, molecular y nuclear, y habla de la respiración y cómo todo esto influye. Y recientemente el doctor Alex López Marín, que es licenciado en física, máster en biofísica y doctor en física teórica por la Universidad de Barcelona y director del Laboratorio de Comportamiento de Organismos del Instituto, por ahí quedó, el Instituto de Neurociencias de Alicante. Todos ellos coinciden en las descripciones del doctor Manuel Sansegarra sobre las experiencias cercanas a la muerte. La próxima, que es la final, bueno, hemos tratado estos temas muy variados. Les pido perdón por la eclecticidad de la charla, pero me parece que da una muestra de esto que yo digo, si no discutimos qué es ciencia, qué vamos a enseñar en la escuela, si no tomamos las vivencias de la gente que está queriendo, está dudando de la ciencia y de lo que la ciencia erudita y parada en un banquito está ofreciendo, porque tenemos las resistencias a la ciencia en la orden del día y en todas las redes sociales. Entonces, creo que es un momento de replantearse muchas cosas. Estos investigadores que acabo de nombrar, todos dicen que a ellos les pasó que los colegas se les reían en la cara, los desprecian, lo mismo que dice Nazaret Castellano, cuando ellos quieren medir estas cosas, y sin embargo creen, y algunos lo dicen más explícitamente, que la ciencia se está tornando cientificista cuando piensa que tiene todas las respuestas, y que esto es una derivación de los últimos 400 años de historia desde Galileo. Galileo tuvo que renunciar a las preguntas esenciales de qué es la mente, qué es la conciencia, qué es el yo, porque si no lo quemaban en la hoguera. Pero ahora nos quedó como algo fijo, o sea, no hay nada más allá de la materia y no vale la pena investigarlo. Bueno, quise aportar mi granito de arena para poner en duda esto y espero que les sirva, y estoy, bueno, la próxima, por favor. Muy agradecida a esta oportunidad de comentar con ustedes y abierta a compartir preguntas o comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, por toda la conferencia. Voy a mirar el chat, que a ver dónde lo tengo. Sí, o pueden escribir ahora o levantar la mano. Pueden seguir escribiendo ahora, por supuesto, pero primero vamos a retomar acá las preguntas que ya pusieron. Tenemos... Bueno, estaban preguntando por la bibliografía. Volvemos a aclarar, todos los que son estudiantes o docentes del instituto, por medio de sus docentes, va a estar, bueno,
la coordinadora Andrea Rafa tiene ya todo el material, está a disposición, y quienes no son profes o estudiantes del instituto pueden escribir al mail que está en el chat para solicitar que les compartamos todo el material también. Bueno, tengo acá una pregunta de Rocío Belén Leiva que dice: si en una meditación se sincroniza el corazón o lo mental, ¿la onda cuántica puede inferirnos también a nivel biológico? ¿Será capaz de interferirnos a nivel biológico? Esa es una pregunta. Yo he escuchado las conferencias y he leído el libro de Nazaret. Me parece increíble cómo se las ingenian para hacer los experimentos estos, ¿no es cierto? El tema más difícil es que nuestros instrumentos, primero la no creencia de que voy a medir algo mental, salvo las ondas alfa, beta, gamma del cerebro. O sea, como que primero la predisposición. Luego, no sabemos, Penrose era un físico que ganó por un premio Nobel por su teoría cuántica de no sé qué, y se le rían en la cara, y esto fue en el 92, hace 30 años, casi. Entonces, es un misterio, y lo dice este muchacho Alex López Marín. La ciencia y lo que nos pasa es un misterio. El problema es los científicos que creemos que vamos a descubrir todo o ya lo sabemos todo y nos prohibimos algunas cosas, ¿está bien? Ejemplo, para hacer no de lo cuántico, que estoy tan asombrada como cualquiera de ustedes de lo que yo dije, simplemente hice un resumen de lo que encontré. Pero sabemos que en los años 60, fines de los 60, con el tema de la guerra de Vietnam, se prohibió la investigación sobre cannabinoides y sobre hongos alucinógenos y demás, porque los hippies no querían ir a la guerra. Entonces esto está prohibido. Y durante los últimos 70 años no está prohibido investigar eso, ¿se dan cuenta? O sea, no se consiguen los patrones, no conseguís un subsidio para hacerlo. Ahora se está volviendo, pero incluso he leído que en restos arqueológicos de la época de Cristo en Galilea se encontraron residuos de marihuana, o sea, de THC, porque es un cáñamo, es una planta que era un yuyo. Entonces, y también se habla de que los hongos alucinógenos han generado estos cambios de conciencia posiblemente que llevaron a la evolución del cerebro humano. Pero bueno, ¿cómo comprobás eso? No lo sé. Pero la gente prefiere tomar hongos o fumar marihuana y no tomar un antidepresivo, pero los psiquiatras te dan el antidepresivo. Entonces, en cada cosa tenemos un conflicto entre intereses y qué investigó la ciencia o qué no. Y yo les reconozco que el mérito de los docentes que están frente a los alumnos de secundaria, que seguramente les preguntan un montón de cosas que no tenemos respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que bueno, de eso no se habla, ¿no? Y la verdad es que hay que reconocer que no tenemos respuesta, porque la ciencia también tiene estos pies de barro, de no querer investigar por ideología o por intereses o por lo que fuera. Pero eso es la ciencia, es poder entender que hay misterios y querer encontrarlos. Bueno, es mi punto de vista, por eso les decía de movernos el piso respecto de la ciencia, ¿no es cierto? No sé si contesté, pero quería decir eso. Muy interesante. Tenemos otra acá de Macarena Segovia que dice: Nazaret habla del cerebro encefálico, el corazón y el intestino como centros con inteligencia propia y comunicación constante con el sistema nervioso. ¿Qué opinás sobre los estudios que reconocen al corazón y al intestino como órganos con, comillas, cerebro propio? ¿Crees que esto puede replantear cómo entendemos la mente desde la biología? Y también, ¿esto podría cambiar en un futuro la enseñanza y el cómo se da? Bueno, ¿qué pienso yo? Creo que es lo menos importante. Es interesante lo que encuentran los que miden efectos. Entonces, yo cuento solamente un caso cercano
que a mí me hizo movilizar mucho. Porque sí se sabe que la mente puede enfermar al cuerpo, ¿sí? O sea, uno se angustia algo persistente y te agarra un cáncer. Te estresás, te bajaron las defensas y te agarraste un virus. La relación entre el pensamiento triste y enfermedades está dicho por los psicoinmunomédicos, neurólogos, ¿no? Yo digo, el pensamiento, que no lo podemos ni medir, y sin embargo tiene una acción directa sobre la materia, sobre nuestro organismo. ¿Cómo puede ser que moléculas respondan a un pensamiento y generen una enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, pero esto se ve estadísticamente, está como esa relación entre angustias y enfermedades. Lo que no está mostrado es que buenos pensamientos podrían curar o eventualmente evitar enfermedades. Y esto lo dicen el Qigong, por ejemplo. Te habla de la buena información y de la sonrisa y de meditar para evitar los pensamientos angustiantes. Entonces, tengo una amiga que tenía cáncer de mama con metástasis ósea, se hizo todas las quimios y a la 6ª quimio le dio una hepatitis tóxica que le dijeron en San Pablo, que ya se atendía en San Pablo, que no le podían dar más quimio porque se iba a morir de la hepatitis. Y le dijeron, en el año 2019 tiene 2 años de vida. Entonces ella empezó a hacer todo lo alternativo que podía hacer, porque no podía estar sentada media hora de los dolores. Y bueno, y entre otras cosas, Qigong y Kabbalah y yoga y Ayurveda, todo lo que se les ocurra, ella hizo todo. Con la idea de la enfermedad te viene para que vos aprendas algo. Bueno, Rita, mi amiga, en el 2022 le dio bien el centellograma, lo primero que desapareció fue el cáncer de mama, y en el 2024 el segundo centellograma, perfecto. Y ustedes me dicen, y esto es un caso, no es estadístico, no podríamos decir que hay un método para curar, pero a ella le funcionó. ¿Entienden? Entonces yo, que soy, a mí no sé, me rindo ante la evidencia. De hecho, ahora me voy a China con ella a un retiro de Qigong, que yo no sé nada de eso, pero bueno, me da curiosidad de ir a ver qué es esto, ¿no? Digo, pero que haya misterios y que no sepamos, a mí me gusta, ¿entienden? Porque en todo caso mal no me hace. Pero esta cerrazón de que todo lo es medible y todo, y si no es... Y bueno, me parece que está haciendo agua porque la sociedad y los chicos jóvenes nos están planteando otras cosas y nosotros no tenemos respuesta, ¿está bien? Entonces, a ver, me muestro como un ser humano, ¿está bien? Todo lo que hice, todo en mi vida, no me sirve para entender esto. Entonces tengo que pensar qué suerte, todavía hay mucho para aprender. Muchas gracias, Lidia. Por favor, ahí te están mandando corazoncitos ahí. Si quieren prender cámaras, así nos vemos un poquito. Y si alguna quiere hacer alguna pregunta, puede abrir micrófono, por ahí hacer alguna pregunta. Yo quería preguntarte, Lidia, algunas también de estas cuestiones me hizo acordar algunas teorías, la teoría sociocultural de la psicología, cuando habla de la necesidad de aprender con otros, que uno aprende si está con otros. Y vos lo planteaste en algún momento también, ¿no? Que no hay aprendizaje si no aprendemos con otros. Claro, es más fácil, hay coherencia, pero no es que yo lo planteo, yo simplemente los traje acá, pero lo he buscado. Pero lo traes de otras teorías, así más, no sé si iban por el lado de la mística o por donde fueran, pero que se relacionan mucho.
medían cómo se iban poniendo en fase los electrocardiogramas y los electroencefalogramas, cuando se medita en común, ¿no es cierto? Claro. Y que en la teoría de Vygotsky eso también está de alguna manera presente, que el otro nos ayuda a Y entender. también, claro, y también Piaget hablaba, ¿no?, del conflicto y de que mejor es superar un error que nunca haberlo tenido. Y bueno, estas cosas del aprendizaje en grupos que otros autores también lo trajeron. Y entonces eso que era pseudociencia también. Pero en realidad provienen de la experimentación de la gente social, de experimentación social, donde alguien dice, no, cuando los chicos trabajan en grupo es mejor. ¿No es cierto? Y eso no estaba demostrado, sin embargo, no dicen que es pseudociencia, pero es charlatanería, porque de alguna forma los científicos a la parte educativa y la parte de psicología de grupo no consideran que eso sea ciencia, ¿no? Entonces, bueno, ahora hay mediciones. Bueno, entonces... Bueno, si nadie tiene preguntas, te voy a dejar a vos, así que No, está bien, los dos. Perfecto. Te agradecemos muchísimo, Lidia. La verdad que nos queda un material precioso para seguir pensando. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Me parece una linda inauguración del laboratorio, esto de que el laboratorio es un lugar para seguir pensando, no solamente para ver experimentos, ¿no? Y hay laboratorios, una escuela tiene que ser un laboratorio de ideas, de Exacto, el laboratorio no es solo el lugar físico. Si nosotros pensamos, porque la vieja escuela, ¿cuál es? Aprender a manipular, ¿está bien? Y eso es una reducción y el protocolo que tiene que dar tal cosa, cuando en realidad jugar e interpretar por qué no dio y crear relatos sobre qué podría pasar en esas partículas que no vemos, eso es hacer ciencia. No el protocolo que si no sale bien, tenés que repetir la práctica. O sea, hay una cierta manipulación que uno tiene que aprender, ¿está bien? Pero por eso está bueno trabajar también en equipo en el laboratorio, porque hay variables, si un grupo hará tal variable y el otro, discutir cuáles son las variables, y uno lo hará a 100 grados y el otro a 20 grados, y a ver qué pasa, si da o si no da. O sea, por eso, digamos, mi intención era mover el piso de qué es ciencia para poder explorar qué hacer en la experimentación, qué hacer con la ciencia que damos, ¿no es cierto? Y también saber que no tenemos por qué subirnos al banquito del sábelo todo, y eso implica también cómo vamos a evaluar, porque si vos traes el juego organizado en la clase y se sacan conclusiones, después que él va a decir, no, el modelo es este, le tomo esto o le pongo un 0. ¿Se dan cuenta? O sea, trabajar con seres humanos es trabajar con mentes, con identidades, con subjetividades, de los cuales no sabemos nada. Porque lo que abunda es el conductismo, ¿ok? La conducta, que digan lo que yo quiero, responden, le pongo... Ese es el eficientismo. Y ahora, gente, se viene la inteligencia artificial. Y se vienen los módulos que nos van a vender para que los chicos los enchufen en la computadora y aprendan matemática y aprendan sin docentes. Porque además va a ser más barato. Entonces, ojo, ¿está bien? Bueno. Hay mucho para como un renacimiento también de la escuela, del sentido, ¿no es cierto? Y generar un ingeniero que sepa todas las respuestas es imposible ya. Todo es interdisciplinario. Entonces, es como que nuestros sistemas educativos se están quedando en el siglo XIX, por no decir el XX, por no decir el XIX. Pero en el siglo XXI, las cualidades hay que replantearlas. Y en general nos vienen las recetas dadas, enlatadas. Así que bueno, yo siempre apunto al docente que creativo, que puede salirse de ese lugar, ¿no? Bueno, con todas las incertidumbres que eso implica. Con lo que te contaba hoy, que voy a hacer un poco narrativo de ese taller, de ese postítulo que nos diste acá a los profesores de psicología en Avellaneda,
que tanto nos cambió, bueno, siempre estar contigo es una oportunidad para repensar, para tomar caminos nuevos. Así que muchas gracias, Lidia. Espero que estos estudiantes también que estuvieron acá y estos profesores que son maravillosos, ahí los veo a Facundo, a Betina, que estuvieron presentes, bueno, nos vamos pensando cómo seguir habitando las escuelas y transformándolas. Así que muchas gracias, Lidia. Yo le mandé a Gabriela Sí. mis libros por PDF, no sé si todos, pero si me piden, se los doy, porque ya en físico lo de ya se pierde actualidad, ya no hay para comprar en las librerías, y la verdad que es una lástima que se pierda todos esos trabajos de investigación, así que lo que quieran me piden. Bueno, muchas gracias, Lidia. Un beso. Suerte, mucho éxito, gracias a toda la audiencia, y bueno, nos veremos. Nos vemos. Gracias. Chao. Creo que tengo que detenerla. ¿Ah?